Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que desde hace ya 13 años se emite por la 92.5 MHz fmsignos.com.ar y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. El día 29 de febrero se recuerda de las enfermedades poco frecuentes y también del Programa Nacional de Fortalecimiento o Detección Precoz de Enfermedades Congénitas, que es más conocido como la pesquisa neonatal. Ahora vamos a charlar sobre esto. Estamos en contacto con el doctor Gonzalo Armani. Él es médico especialista en errores congénitos del metabolismo y con él vamos a aclarar algunos temas que creo que son muy importantes. Doctor Gonzalo Armani, ¿nos está escuchando? Sí, cómo no, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, doctor. La doctora Carmen Vázquez, doctor Marcelo Gus, los saludamos. Encantado. Y, a ver, vamos a empezar por el principio, un poquito para aclararle a nuestros oyentes. ¿Qué es un error congénito del metabolismo? Bueno, es una muy buena pregunta. Es un pequeño grupo de enfermedades dentro del grupo de las enfermedades poco frecuentes, en las que a mí siempre me gusta explicarle a los padres que se imaginen que el cuerpo funciona como si fuera una fábrica, como una fábrica de tortas, Sí. como el mismo ejemplo, al cual llegan la harina, que es el hidrato de carbono, la manteca, que es las grasas, y los huevos, que son las proteínas, y que sufren una serie de transformaciones a lo largo de como una línea de producción que termina en esta torta que sería la producción de energía, ¿sí? A su vez de los que serían los trabajos de mantenimiento de la misma fábrica. Todo eso que mantiene a la célula siendo célula es el metabolismo y su estudio, las enfermedades que afectan estos componentes tan primarios del uso de la energía y de los nutrientes principalmente. Claro, son errores, son hechos excepcionales, ¿no? De Claro. alguna forma. Y son muy poco frecuentes. Miren, estamos hablando de unas 6.000 enfermedades 6.000. en las cuales el promedio de incidencia, estamos hablando en términos generales, 1 en 100.000 en la gran mayoría de ellas. Hay algunas que son obviamente más frecuentes y que obviamente pertenecen a algunos programas de pesquisa porque cumplen con ese criterio de cierto grado de frecuencia, pero algunas son tan poco frecuentes como pocos casos en el mundo. Claro, es complicado. Sí. Es muy complicado, son enfermedades poco frecuentes y que como son poco frecuentes, como usted bien sabrá, doctor, no nos las enseñan en la facultad. No hay espacio para ellas, y pero también, con el correr de los años, Sí. sabiendo que representan casi un 10% de la consulta pediátrica, y gracias al espacio de distintos lugares que nos ayudan a promocionar la existencia de estas enfermedades, como es el caso de ustedes en este caso, claro. Quedamos cada vez más a conocer y aparecen cada vez más pacientes. Sí, aparte me imagino los problemas para el diagnóstico, ¿no? Porque digamos que lo último que uno piensa es en una enfermedad poco frecuente. Claro, totalmente. Bueno, sí, hay dos grandes problemas que tienen en los diagnósticos de estas enfermedades. Lo primero es que muchas de las características que tienen clínicas se parecen a otras enfermedades, obviamente muchísimo más frecuentes, inclusive a intoxicaciones folclóricas, una gran mayoría de ellas, con lo cual eso dificulta bastante el hecho de conocer cuáles son las características. Y por el otro lado están el tema de algunos laboratorios especiales que hoy por hoy se realizan en muy pocos lugares de la Argentina. Entonces eso también es otra pata que a veces trae problemas a la hora de los diagnósticos. Correcto. Doctor, la gente que tiene bebés seguramente esto lo sabe, pero ¿qué es la llamada pesquisa neonatal? Claro, bueno, la pesquisa está bueno poder diferenciar lo que es la pesquisa como pesquisa en sí misma, o sea, el estudio de laboratorio, o ya sea también lo que es el estudio de oídos y de fondo de ojo, que también forman parte de la pesquisa, de lo que se conoce como pesquisa neonatal, ¿no? Porque uno siempre trata de orientarse a la pesquisa bioquímica, a la prueba del talón, al de las gotitas que van en esos circulitos que algunos papás recuerdan, pero bueno, forma parte de un programa mucho más grande que va más allá de
de la simple determinación y que comprende, ahí sí, hablando propiamente dicho de la muestra de sangre, de una serie de patologías que cumplen lo que se llaman criterios de pesquisa, que los hemos estudiado también en la facultad todos, pero Sí. que está bien tenerlos en cuenta, que en algún punto es la frecuencia de la enfermedad, una posibilidad de poder diagnosticarla antes de que esta enfermedad se manifieste con signos o con síntomas del paciente, un estudio que permita hacerlo rápidamente y que sea lo suficientemente sensible y específico, y por el otro lado, el hecho de que un tratamiento puesto previo a la aparición de los Claro. síntomas tenga en algún punto un beneficio por sobre Bien, aquel paciente bien. que es diagnosticado con los síntomas, ¿no? Bien. Entonces, en ese contexto de pesquisa o de los criterios de pesquisa que se arman los distintos programas a nivel mundial. En la Argentina tenemos una búsqueda general en toda la nación de 6 enfermedades, de las cuales 4 son metabólicas, 3 son metabólicas propiamente dichas y otras 3 patologías son compartidas por endocrinología y neumonología, Sí. pero que no constituyen lo que uno podría decir algo uniforme a lo largo del mundo. Eso va muy variado dependiendo de la frecuencia de las enfermedades y de algunos criterios entendidos como tales pesquisables versus en algunos países en donde no, algunas patologías de las que nosotros estudiamos, por ejemplo, no se estudian. Claro, claro. A ver, tenemos que esta pesquisa abarca varias enfermedades, ¿no? Sí. Unas cuantas que, bueno, tenemos la lista, de las cuales me imagino que en caso de no ser diagnosticadas a tiempo, las consecuencias pueden ser bastante graves para los bebés. Claro, bueno, ese es el gran punto, ¿no? Claro. Cuando uno habla propiamente dicho de estas patologías, salvo, por ejemplo, dentro del programa de pesquisa hay una patología que es la fibrosis quística. Sí. Y la fibrosis quística hasta hace muy pocos años, cuando no existía una medicación especial que se utilizaba, o que se utiliza, mejor dicho, para mejorar los canales de cloro, que es lo que funciona incorrecto en la fibrosis quística no cumplía realmente criterios de enfermedad pesquisable, puesto que no había un tratamiento para ofrecer. Pero cuando uno habla del resto de las patologías del programa de pesquisa, el no tratamiento puede llevar no solo a un daño neurológico muy importante, sino que puede llevar en algunos casos, no es en todos, porque esto no es uniforme, pensemos que son distintas patologías, Sí. puede llevar a la muerte del paciente, con lo cual es muy importante Claro. que este tipo de estudios se realicen y que sean interpretados correctamente. Perfecto. Sí. ¿Desde cuándo se hace la prueba del talón y se sigue haciendo en todos los lugares? Claro, bueno, la prueba de la pesquisa neonatal tiene ya una historia desde mediados de la década del 80, Ajá, arrancando primariamente con la fenilcetonuria, sí que fue la primera enfermedad pesquisable quizás a nivel mundial, y que posterior a eso, en la década del 90, con el advenimiento de nuevas leyes y después a partir del 2000, se empezaron a fortalecer estos programas, aumentando también la cantidad de enfermedades a estudiar. Está. Es decir, que de la década del 80. Claro. Más o menos desde la década del 80 que venimos con esto. Y eso se aplica, en principio es un programa que es nacional y que intenta tener la mayor cobertura posible. Claro. ¿Sí? Bien. Pero hay una gran falencia, en principio, de médicos especialistas que puedan dar una respuesta cercana a gran parte del programa de pesquisa, que quizás es la pata floja que hoy por hoy tiene, pero que bueno, viene un poco de la mano de esto que decíamos, ¿no? Son enfermedades poco frecuentes, que no son enseñadas en la carrera, Claro, con lo cual uno claro. no toma mucho contacto, a menos que justo se encuentre con el paciente o se forme en algún centro de referencia que tenga mucho influjo de pacientes. Pero por supuesto. Ahora, también las enfermedades poco frecuentes aparecen en los adultos. No es el caso, pero hay muchísimas. Bueno, 6.000 es una locura, ¿no? Es una locura, sí. No. 6.000 estoy solamente hablando de las enfermedades metabólicas. Claro. Por eso, estamos, Sí. el grupo de enfermedades poco frecuentes, de las cuales las metabólicas forman una parte, es un grupo muy heterogéneo. O sea, estamos hablando de siempre pongo como ejemplo, ¿no? Uno dice, ¿cuándo una enfermedad se la considera poco frecuente? ¿Cuál tiene que ser
su incidencia? Bueno, la incidencia que tiene que tener es de 1 en 2000, ¿sí? Ajá. Y uno pareciera que cuando dice 1 en 2000, hay mucha gente con estas enfermedades, y eso es cierto. Lo que pasa es que cada uno de estos individuos que conforman esta incidencia de 1 en 2000, quizás son 1 en 100.000 en su propia patología. Bien. No bien. en todo el conjunto de enfermedades poco frecuentes. Claro. Claro, Sí. claro. Sí, seguro. Sí. ¿Existen grupos de trabajo respecto a esto, doctor? A enfermedades poco Hay algunos hospitales que tienen consultorios particulares de enfermedades poco frecuentes. Pero, de vuelta, estamos mezclando, es una gran bolsa de gatos, como quien diría, Sí. estas patologías, desde reumatológicas, inmunológicas, metabólicas, o hasta mismo dentro de lo que son las formas raras, dentro de las subespecialidades, ¿no? Patologías que no se presentan con frecuencia aún dentro de, no sé, cardiología, o mismo, no sé, nefrología, etcétera. Claro. Tendrá que trabajarse en equipo, ¿no? Claro, es muy importante la interdisciplina, muy importante, porque imagínense que para cuando el paciente llega al especialista de enfermedades poco frecuentes, vio muchos otros especialistas. Claro. Y si nadie lo termina derivando al paciente a alguno de estos consultorios, probablemente el paciente no llegue a tener un diagnóstico, o puede ser que para cuando llegue el diagnóstico el tratamiento no le brinde los beneficios que uno esperaba bajo otras circunstancias poder ofrecerle. Claro. Seguro que sí. Sí, se me ocurre que habría que agregar una materia, ¿no? Y habría que agregarla. Hay algunas que aparecen así como mechadas a lo largo de la carrera, que yo me las he empezado a recordar con el tiempo, pero es cierto que hay una muy gran falencia de esto, pero de vuelta, es una de las especialidades más nuevas en la medicina, y gracias al advenimiento de todos los estudios genéticos, de exomas y demás, cada vez aparecen nuevos individuos con nuevas presentaciones. Es un campo muy amplio de aprendizaje, este tipo de enfermedades. No solo las metabólicas, sino todas las poco frecuentes. Las poco frecuentes en general. Bueno, esto es un llamado para los colegas, ¿no? Que les interesa el tema. Seguro que sí. Pero es un llamado, no un llamado de atención desde el reproche. La crítica. Claro. No hago el propio mea culpa de decir, yo todo lo que aprendí, lo aprendí cuando me formé en esto. Claro. No tenía ningún tipo de conocimiento previo, ni preparación previa, ni tenía por qué saber, porque de vuelta estamos hablando de manifestaciones que son contrarias a lo que todo el mundo nos enseña del resto de los pacientes, porque funcionan realmente distinto. Seguro que sí. Doctor Gonzalo Armani, gracias, muchas gracias, Gonzalo, la verdad, de 10 lo tuyo. Y bueno, nada, para que la gente también lo sepa, no solo los colegas, ¿no? Que hay enfermedades que a veces uno no las puede diagnosticar o las diagnostica muy tarde porque, claro, nosotros... No son comunes y no las estudiamos. Claro, bueno, uno no tiene por qué saber todo también. Claro, uno cuando duele la garganta uno piensa en una angina, no va a pensar en algo exactamente. No vas a pensar en algo raro, ¿no? Sí. Exactamente. Imagínense que tengo patologías que si tomaran una leche chocolatada podrían terminar con una falla hepática. O sea, estamos hablando de algo que sale de la media de cualquier cosa, habida y o por haber. Exacto. Gonzalo, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ha sido un placer. Sí. Un placer, hasta luego. Bueno, Gonzalo Armani. Qué bueno esto, ¿no? De llamar la atención, como dijo acá Gonzalo, decir, muchachos, hay que ponerse firme en este aspecto.